Escuchas La Informante, el podcast de la Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas y todos quienes escuchan La Informante. Mi nombre es Luna Grado, soy la directora de La Neta. Y en este episodio El Informante está en el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Y para ello estamos con María Cecilia Botay. Bienvenida, Cecilia. Ella es integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. También es cirujano dentista y es sobreviviente del ex centro de detención y tortura Villa Grimaldi. Cecilia también estuvo exiliada en Italia desde 1976 hasta 1991 y actualmente es una de las directoras del sitio de memoria Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en el programa. Quería partir preguntándole cómo se dio su ingreso a la militancia durante la Unidad Popular. ¿Cómo fue ese paso a pertenecer al MIR? Muchas veces las personas quedan un poco asombradas porque yo en mi época estudiantil trabajé mucho cuando llegaron los brasileños a Chile, ¿ya? Y los ayudé a ellos porque fue allí en detrás. Hubo un intercambio, llegaron muchos exprisioneros de la dictadura de Brasil acá y llegaron a mi escuela una compañera brasileña, y ahí yo comencé en esos años a trabajar con ellos y a apoyarlos a ellos. Y también con mis compañeros hacíamos mucho trabajo en poblaciones. Y de allí, cuando en agosto del año 73 la información que teníamos era que se venía un golpe de Estado, y me metí en el MIR, ¿ya? Porque quería participar en lo que era la defensa de una democracia y una lucha contra una posible dictadura que se venía. Uh-huh. Y eso, o sea, solamente en agosto de 73 yo comencé a militar en el MIR. Uh-huh. Y entonces usted comenzó a militar en el MIR porque se veía como venir el golpe, ¿cierto? Sí. Y luego dentro de esta organización, como ¿cuál era su rol? ¿A qué se dedicaba? Uno de los roles que tuvimos con mi marido que más importante fue también el tener la parte. Nosotros organizamos lo que significa la salud médica dentro del MIR, y tuvimos una clínica clandestina. Uh-huh. Eso era lo que nosotros hacíamos, aparte de estar de luchar contra las injusticias y lo que estaba pasando en ese momento de represión. Y también hicimos un trabajo muy lindo en ese periodo de clandestinidad con mujeres comunistas. Uh-huh. Sacamos en 4 libritos chicos de voz de mujeres. Sí, le iba a preguntar sobre eso, estuve leyendo. Pero ¿me puede contar un poco más de ese trabajo? Sí, fue muy lindo porque con las diferentes compañeras que trabajamos clandestinamente, esto con autorización, por supuesto, porque era una cosa que que fue saliendo en el camino, porque la mujer se integró a la lucha clandestina y a la lucha contra la dictadura, y diferente, o sea, de todo tipo de mujeres trabajadoras, mujeres intelectuales, y ellas escribían en este librito su lucha diaria y lo que se podía seguir haciendo. Uh-huh. ¿Ya? Fue muy lindo porque lamentablemente con la represión, cuando yo caí detenida, avisé que pararan, y porque me dio un poco miedo de que ellas fueran a tomar, ¿cómo se llama?, a caer detenidas, y están todas bien, vivas hasta el día de hoy.
Y, pero no, hasta ahora no. Hay una persona que todavía tiene que buscar en alguna parte a ver si tiene alguna copia. Una copia, sí. Sí. Y eso se difundía entre ustedes como en la clandestinidad, o cómo funcionaba eso. En la clandestinidad se difundía. Ya, entre mujeres del MIR y del Partido Comunista También. Ya. ¿Y por qué, cómo surge esa idea de hacer esos libros? Como por qué plasmar las vivencias de estas mujeres. La verdad que surgió de una compañera que trabajaba con nosotros en clandestinidad, Susana Veragua, y que ella empezó a recoger inquietudes de las mujeres. Uh-huh. Y allí pues se fue dando esto, ¿ya? Se fue dando porque recibíamos cartas. Entonces se fue dando que habría que hacer algo. Ya. Sí, me parece un trabajo muy interesante. Ojalá existieran las copias. Si voy a seguir preguntando y si no voy a ayudar a buscarlo en una bodega que me dijeron. Sí, y esto fue durante la clandestinidad antes de que usted la detuvieran, ¿cierto? Sí. Sí. Y quería preguntarle cómo se da la relación entre las detenidas cuando estuvo en Villa Grimaldi. Si había cierto tipo como de solidaridad a pesar de, por ejemplo, diferentes posiciones ideológicas. ¿Cómo se dio en ese espacio? Es que allí no es que la diferente posición ideológica hacían una diferencia, ¿no? Uh-huh. Éramos todas iguales. Es una solidaridad que hasta el día de hoy se mantiene, que nos vemos y es como que no hubiésemos visto ayer, porque fue una vivencia muy intensa. Y gracias a esa solidaridad y a ese protegerse en este submundo de terror y de exterminio, está todo esto de preocuparse del otro. Entonces tenemos saber quién es tal persona, su nombre. Por eso que los detenidos desaparecidos por secuestro forzado, nosotros fuimos dando los nombres, porque de alguna u otra forma alguien salía y se daban los nombres de quienes estaban detenidos. Yo soy testigo de 3 detenidos desaparecidos. Ignacio Osa Galdame, fue Guillermo González de Asís y José Fuentes Alarcón. Uh-huh. Pues José Fuentes Alarcón es de la Operación Cóndor, ¿ya? Que él fue detenido en Paraguay. Uh-huh. Yo lo vi, incluso logré llevarle comida, ¿ya? Porque cuando estaba mejor y podía caminar, salía a repartir la comida, porque pedían un voluntario, yo salía. Y Patricio me había dicho atrás de la ventana que en tal parte estaba él, que por favor tratara de hablar con él. Le daba los mensajes, pero no alcancé a recibir su respuesta, ¿ya? Y él estaba en una casuchita muy chica que no podía pararse, tampoco podía estirar sus piernas y estaba encadenado. Todo eso en Villa Grimaldi, ¿cierto? En Villa Grimaldi. Sí. Y entonces ustedes mantenían como por ejemplo, registro de los nombres para que así se supiera, las familias pudieran saber dónde estaban también, ¿no? Sí, incluso yo tengo toda mi familia antes que yo que fue detenida, y mi madre y mi hermana que cuando estuvieron en Villa Grimaldi, porque mi otra hermana embarazada con su pequeña y su marido estuvieron en José Domingo Caña, y mi mamá con mi hermana que estuvieron acá. Cuando mi hermana sale, estuvo como 10 días y la dejan, o sea, vuelve a la casa. Todas las mujeres le dieron los teléfonos a ella se grabó los teléfonos de todas. Había una mujer allí que estaba con su guaguita de 1 año. Entonces todas lo más importante que tenía que hacer mi hermana era llamar por teléfono a las casas de ellas y decir que escondieran a los niños, ¿ya? Porque los niños estaban siendo detenidos para amedrentarse en Villa Grimaldi. Y mi hermana, junto con la hija de la señora Meloni, que era de la embajada italiana, le ayudó a llamar a las personas. Se pudieron advertirle para esconder a los niños. Uh-huh. Yo soy testigo de un niño de 2 años. Cuando yo estaba detenida,
estaba este chiquito llorando fuera de la pieza. Yo no lo podía ver porque teníamos la ventana cerrada y la guardia estaba al frente y la guardia lo tenía. Y el niño lloraba desesperado. Y ella lo amenazaba para que se quedara callado. Y yo le empecé a golpear la ventana para que me pasara el niño. No me lo pasaba, hasta que al final le pedí tanto que me pasó el niño. Y el niño, que mucho tiempo después supe quién era y qué había pasado con él, se llama Marcelo Venegas, es un médico actualmente, vive en Estados Unidos. Y él lo tomamos, yo me recuerdo que lo tomamos en brazos, le hicimos todo, o sea, le cantábamos, le hacíamos cariño, todo, pero no fue posible. Yo creo que de algo tiene que haber recibido en ese momento ese cariño, pero calmarlo no era posible. Él estaba desesperado, él fue arrebatado a sus abuelos, a su abuela. Entonces yo creo que fue a su abuela y estaba con su abuela y sus tíos, y yo creo que fue tan terrible para el niño sin estar con que no. Así que fue un muy lindo encuentro. Después se encontraron. Sí. Y ustedes pudieron como cuidarlo, pero después lo liberaron. A mí después lo sacó ella, y yo después no supe mucho, por mucho tiempo no supe, porque no tenía cómo saber tampoco. Y después lo liberaron, sí. Estábamos conversando antes de partir el episodio sobre el rol de las mujeres en la dictadura. Usted me cuenta, por ejemplo, esta solidaridad que se daba en las detenidas, pero también había otros tipos de resistencia. Entonces, ¿me podría contar un poco más sobre esas otras, como estos otros roles que tenían las mujeres en la dictadura? Mire, la verdad que trabajando en la clandestinidad uno no podía estar tan conectada en la clandestinidad, o sea, conectada directamente, solamente a través de papelitos, y papelitos muy pequeñitos, ¿ya? Yo encontré ahora hace poco uno que había escrito, estaba metido tan en medio de otras cosas que había guardado, un papelito que había escrito mi marido en uno de estos papelitos de cigarro. Yeah. 2 papelitos encontré cuando él estaba, todavía no había sido liberado en el campo de concentración, que lo habían trasladado a Tres Álamos, que fueron uno de ellos, él fue uno de los 13 últimos que expulsaron. Y esa era nuestra comunicación. Ahora, mi lucha en ese sentido fue más limitada a lo que yo le digo, y además a lo que era clínica clandestina, apoyar a las compañeras con las cuales nos veíamos, ya, a trabajar en Voz de Mujeres e informarnos y difundir lo que estaba pasando. Ya, por ejemplo, yo sabía cómo era Romo. Ya. ¿Ya? Incluso él, cuando estamos en la Villa Grimaldi, me dice si yo lo reconocía. Me sentó y me dijo, tenemos que hablar. Y bueno, y ahí fue toda una situación un poco especial, porque yo dije, aquí voy a desaparecer, porque me dijo que me quitara la venda. Entonces, y me dijo, ¿me reconoces? Sí, lo reconozco. Y porque, bueno, ¿cómo no lo voy a reconocer? Si usted es muy conocido dentro de mí. ¿No? La difusión de todo lo que estaba pasando y cómo continuar además con lo que era la lucha contra la dictadura, que era la verdad que fue una masacre, porque murieron muchos compañeros. Al no haber una división de las Fuerzas Armadas, no se pudo defender como se debía, o luchar por una dictadura tan cruel como esta. Entonces las situaciones igual no eran fáciles. Claro. Lo otro que le iba a agregar es que en la clandestinidad yo pasé por muchas casas, ya, antes de conocer a mi marido, y el acogerme personas que no me conocían,
como mi madre también acogió, ¿ya? Personas que no me conocían, arriesgando también su situación y con familia, pero sabiendo que lo hacían porque era necesario luchar contra esta dictadura. ¿Ya? Esa es una solidaridad también de este pueblo. Sí. En esa época se dio entonces como esa solidaridad, aunque no la conocieran, por lo que me cuenta. Quería preguntarle si cree que hubo hubo una represión o violencia distinta hacia las mujeres en comparación a los compañeros hombres en la detención o en la persecución. Sí, yo creo que sí, pero también es más acentuada, pero no significa que en los hombres no lo hubo. Incluso en lo que es la detención misma, la mujer hubo muchas violaciones, muchos abusos sexuales, ¿ya? Eso también se dio en los hombres, pero pareciera que en menor escala, ¿ya? La mujer fue mucho más expuesta. Y yo diría que pero en el aspecto de represión misma y en la prisión, no había diferencia entre cómo se torturaba a uno, se torturaba a otro. No, en ello era un poco igual para todos. Se refiere a que quizás la violencia sexual se daba más contra las mujeres. Eso igual es como algo que se comenta también, que se buscaban solo por ser pareja como algún compañero también. También, y no solo eso, o sea, no solo por ser parejas, o sea, yo, antes de mí, toda mi familia fue detenida porque me buscaban a mí, ¿ya? Mi madre, mi hermana, mis 2 hermanas, pequeñita de 4 años, mi hermana estaba embarazada, mi cuñado, un primo, todos ellos estuvieron detenidos antes, y al final tuvieron que salir de Chile porque no se podía, no se podía más, sino podían ser detenidos desaparecidos, como hubiese sido posible que pasara. Y ellos querían que yo me entregara. En esa situación, estando ellos detenidos, yo no me podía entregar porque a ellos los iban a torturar más, ¿ya? Claro, no iba a ser una solución. No iba a ser una solución. Es muy angustioso. Me imagino. Es muy angustioso estar en esa situación y no poder hice algo por ejemplo, cuando estaba mucho tiempo mi hermana en prisión, iban a nacer el niño y yo pedí ayuda a la Cruz Roja. Una de mis compañeras me dijo que ella me podía llevar un mensaje a una persona de la Cruz Roja Internacional, y yo lo escribí en un rush pequeñito, todo el papelito que yo le decía de cigarro, lo escribí todo en este papelito y lo escondí en el rush. Y mi amiga me dice mi amiga compañera me dice que ella la pasó, que la sufrió porque no aparecía el papelito, y el de la Cruz Roja estaba todo sucio, hasta la corbata se había ensuciado con el rush, y al final aparece el papelito, de tan escondido que estaba. Que había que tener esos resguardos. Había que tener ese resguardo. Sí. Vamos a ir a una pausa y después seguimos conversando. Bueno, seguimos de vuelta aquí en El Informante. Estamos con Cecilia Botay y estábamos conversando en la pausa sobre este libro 11 mujeres narran el 11, reflexiones a 50 años del golpe militar civil, que se lanzó el año pasado por la conmemoración de los 50 años. Y le iba a preguntar como si me podía comentar un poco sobre este libro, porque está su testimonio, pero me comentaba que había de otras mujeres también. Sí. Para este libro me llamaron el año pasado para ser parte de una de las historias, que son historias de 9 páginas, historias resumidas de vida.
de lucha contra la dictadura. Y lo lindo que acá son 11 mujeres, pero en diferentes ámbitos. No todas estuvieron detenidas, pero todas trabajaron en lo que significó la lucha contra la dictadura en diferentes, ya sean comedores populares, ya sea como profesora. La persona que ahí hay unas personas de mucha edad hoy día que escribieron su testimonio. Es muy lindo sentir cómo la mujer se incorporó a la lucha contra la dictadura, estuviera donde estuviera. Ya. ¿Ya? Y este libro recopila estas historias, y cuando a mí me llaman, yo hice la mía, y allí sugerí, por ejemplo, la cubierta la hizo Diego. Sí. Él es un grande que nos hizo esto, ¿ya? Que representa muy bien la lucha de todas las mujeres, con su guagua, con sus pequeñitas, ¿ya? Y LOM, Silvia Aguilera, nos lo publicó, ¿ya? De LOM. Así que fue un trabajo muy lindo, porque yo pienso que los testimonios todos son importantes. Claro. ¿Ya? Y mientras más testimonios tengamos, más tendremos viva la memoria histórica. Sí, claro, y para hacer frente también al negacionismo de lo que pasó en la dictadura. Sí. Mientras más testimonio escrito o narrado, lo que sea. El negacionismo es un problema grande. Eso le iba a preguntar también, pero antes de preguntarle respecto a eso, quería preguntarle, usted estuvo en el exilio en Italia desde el 76 hasta 1991. Entonces, de vuelta en Chile, quería preguntarle cómo fue volver, y cómo fue el empezar a trabajar por, no sé, mantener la memoria, como en el caso de Villa Grimaldi, por la justicia. ¿Cómo fue ese proceso para usted y para su familia también? Al inicio fue difícil, ¿no? Fue un proceso difícil, y de a poco uno se va insertando también en la parte laboral, ¿ya? Y llegar al país con mi marido, llegamos con dos, uno de 13 y una de 5. No fue fácil. Los niños ya eran, sobre todo el mayor era muy italiano, pero la pequeña no sabía el español tampoco. Entonces, son situaciones que en ese momento nos costó, pero no nos arrepentimos. No nos arrepentimos ni en ese momento, aun cuando tuvimos situaciones difíciles, ni después. ¿Ya? Mis hijos tienen 2 patrias, ¿ya? Y creo que eso ellos también lo han valorizado como parte de su historia, ¿ya? Y en este ámbito de lucha por la justicia, nosotros comenzamos, llegamos y empezamos a participar del año 91 en la primera marcha por lograr recuperar este sitio de memoria de Villa Grimaldi. Y también fuimos en esos tiempos, fue un grupo de 5 personas los primeros que nos cargaron hubo un careo con los torturadores. Ya nosotros ya habíamos hecho todas nuestras declaraciones, pero mucho antes, incluso antes de irme de Chile. Ya. Y ahí también, aparte del careo, que fue muy complicado, yo tuve un careo con Morembrito, que fue el primer careo que se dio en Chile, y la primera que entró adentro, ¿ya? Y la ministra había sido amenazada por la DINA, entonces fue súper, por la ex-DINA. Fue difícil. Yo me quise ir de la entrevista porque era una burla. Claro. Y ahí ella después me hace sentar, rompe todas las hojas y me dice, empezamos de nuevo. Y ahí él tuvo que empezar a responder. Ya. ¿No? Ahí porque yo no quería más, dije que no estaba para farsa.
¿ya? ¿Pero en qué sentido decía que era una burla? Porque fue tal la situación que cuando yo decía algo, él no contestaba lo que yo decía. Ya. Y era como que se empezó a convertir esto como que yo era la acusada. Y el pobrecito era la víctima, Ya. el torturador. ¿Me entiendes? Era una cosa que era como que no servía esa declaración así. No servía porque cualquier cosa que yo decía, él la cambiaba, la tergiversaba. Entonces ahí, después de eso, esa declaración se rompió y se empezó la otra. Y sí, la otra tuvo que responder. Ya. Porque yo creo que ahí, entre que la ministra se dio cuenta, pues yo le dije que yo no estaba para eso, me paré, me quería ir, y yo no sabía que uno podía irse, pero bueno, yo me quería ir. Y ahí me hace sentar y me dice varias veces que me siente, y ahí empezamos de nuevo. Bueno, esa lucha también que se dio permanentemente por todo lo que es recuperar, digamos, y estar la justicia sobre las personas detenidas desaparecidas. Entonces nosotros que somos testigos, se empezó a hacer todo este tipo de juicio. ¿Ya? También hicimos el juicio de Yarimaldi, que lo hizo el juez Guzmán, que fuimos como 24 extenidos de Villa Grimaldi, y hemos trabajado en la justicia, ¿ya? Y mantener la memoria de lo que sucedió para que no vuelva a suceder nunca más. Pensamos que la memoria de lo que sucedió tiene siempre que estar presente. Por eso que son importantes esto que ustedes hacen, ya, como toda difusión de lo que pasó, porque el negacionismo hoy día es tan enorme que es una herida. Hay una herida en esta sociedad, que es la herida de los familiares de los detenidos desaparecidos que no han logrado saber de sus familiares. Son personas que lucharon, que tuvieron una vida. No son así solamente esas dos palabras, ¿ya? Que tuvieron una vida, que entregaron su vida porque tuvieron sueños. Todos tuvimos sueños. Los que luchamos contra esta dictadura tuvimos sueños de una sociedad justa, digna, donde las personas tengan salud, educación, ¿ya? Y se respeten los derechos humanos y sobre todo la dignidad humana. Y estos familiares que hasta el día de hoy no tienen, digamos, no han logrado ubicar, y muchos de ellos tampoco van a poder tener y saber. ¿Por qué? Porque hubo también el retiro de televisores. ¿Ya? Usted sabe de esa operación retiro de televisores en que los cuerpos que estaban enterrados los sacaron, los quemaron, los tiraron al mar y lo hicieron así desaparecer. Y estos familiares que no tienen dónde y no saben qué pasó con su familia y no tienen dónde llevar su florcita, porque eso es lo normal en la vida de todo ser humano. Claro. ¿Ya? Tener un lugar para recordar. Sí. Y todavía una parte de esta sociedad no se pone en el lugar de otro, no tiene humanidad, hiere continuamente. La herida que hay en esta sociedad se vuelve a abrir, sangra mucho, ¿ya? Es algo inhumano, es algo que no debería permitirse en esta sociedad. Yo creo que si no hay una cosa que se ponga un límite frente a ello, debería haber por lo menos una ley, ¿ya?, que condenara esta acción. ¿Como el negacionismo? El negacionismo. En algunos países hay, por lo menos sirvió, no sé si ahora va a seguir sirviendo, pero en Alemania se hizo una ley contra el negacionismo. Sí. Y eso también le iba a preguntar, ¿cómo evalúa el
el avance en preservar la memoria en estos 51 años, el cómo mantener los sitios de memoria, el no permitir los discursos de odio o el negacionismo. ¿Cómo cree que está como la situación actual, a 51 años del golpe? A 50 años del golpe, el negacionismo estamos mal en ello. ¿Ya? La sociedad está está dividida, hay una herida grande, no hay, como les decía yo, falta la humanidad de una parte de la población. ¿Ya? Y los sitios de memoria es muy importante sacar esta ley de sitios de memoria, ¿ya? Que protege los sitios de memoria, que es nuestra historia, ¿ya? La importancia de la historia de un país. Un país no es nada sin historia, ¿ya? Y la ley de sitios de memoria es importante, como también es importante hoy día el plan de búsqueda nacional, que se necesita que esto avance en forma rápida y sea transparente, porque también está la impunidad biológica, ¿ya? La impunidad biológica significa que están muriéndose los torturadores y también los testigos. Por consiguiente, necesitamos eso, que se agilicen y que no se dilaten, y romper el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas. Ellos saben lo que hicieron. Ellos tienen la información, ¿ya? Pero tampoco lo han hecho. Y se pide mucho que eso lo hagan. Algunos, en una parte pequeña, ha dado declaraciones, pero la Fuerza Armada como tal tiene un pacto de silencio. Y ahí, ¿cree que en algún momento pueda pasar que ese pacto de silencio se rompa? Mire, yo creo que nunca hay que perder la esperanza. No, nada, yo nunca creo que hay que verlo como imposible. Hasta ahora lo tienen, ¿ya? Hay que pedirles, por favor, que se necesita que esta sociedad sane. Claro. ¿Ya? Se necesita eso. También a la derecha de este país, que promueve el negacionismo permanentemente, ¿ya? Necesitamos sanar a este pueblo, necesitamos sanar a nuestra sociedad. Y aparte, se comenta que si se permite el negacionismo de la dictadura, pasa después. Por ejemplo, pasó que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social también se están negando ahora. Es como que nunca pasaron. Entonces se repite la historia. Es que eso es por eso mismo, la impunidad. La impunidad no debería existir. Mientras exista una impunidad, por supuesto que se van a cometer los hechos porque no pasa nada, no nos hacen nada. Entonces, mientras no haya justicia, como se debe hacer, ya es difícil que un pueblo avance en la democracia, en la justicia, en la dignidad humana, en proteger sus derechos humanos, ¿no? Porque actualmente sabemos que los derechos humanos también han sido violados permanentemente de alguna forma, y también en el estallido social. Y todavía los ciudadanos que han sido que fueron violados sus derechos humanos en el estallido social, aún no tienen, es una minoría, pero muy pequeña, la que ha obtenido justicia. Claro. No han tenido justicia ni reparación, la mayoría, que yo creo que es como el 90%. ¿Ya? Y eso no corresponde, porque ya anteriormente había este país, vivió una dictadura, una violación de derechos humanos, y se ha luchado durante todo este tiempo por un nunca más. Pero nunca más se violó, y el estallido social se violaron los derechos humanos. Y eso lo reconocen todas las organizaciones. Sí, todas las organizaciones. Para terminar, le quería preguntar una última cosa. Una de las medidas que se propusieron el año pasado desde el gobierno era abrir el secreto de los testimonios de la Comisión Vale. Quería preguntarle qué opinaba de esa medida, si cree que es necesaria, si es urgente, ¿cómo lo ve? Mire, yo la verdad que me siento muy engañada respecto a eso,
porque cuando nosotros fuimos a declarar, nunca se habló del secreto. Nunca nos hicieron, nos preguntaron, nosotros íbamos a declarar por la memoria histórica. Por eso fuimos, fue toda mi familia. Y no fue fácil para mi hermana, o sea, para mis 2 hermanas no fue fácil porque una fue para ella la que había estado embarazada y para la otra que fue torturada junto con mi madre ya había fallecido, fue muy difícil, ¿ya? Pero así todo era por la memoria, para que el pueblo, este país, supiera lo que pasó. Entonces cuando el presidente Lagos, estábamos en la Villa Grimaldi, cuando da el discurso, ¿ya?, de la lista Walech, y dice este secretismo de 50 años. Y eso nosotros no lo queríamos. Yeah. Ahora, yo creo que para las personas que son, yo creo, la minoría, ¿ya?, que no quieren que su declaración se sepa, yo respeto eso, pero sí les pediría a ellos que por lo menos lo que puedan haber en su declaración referente a su justicia, por favor, en eso lo cooperen por la justicia. Uh-huh. Si hay algo en la declaración de ellos que puede servir, ¿ya? Pero por supuesto que estoy con abrir el secreto Walech, que como le digo, nosotros fuimos engañados, nosotros nunca hemos querido eso. Uh-huh. Y de esa medida no han habido avances. No han habido avances, pero parece que pudiera haber algo. Ahora último, con en las últimas discursos. Claro, sí, por el día del detenido desaparecido. Sí, sí. Bueno. Yo también quería decirle uh-huh. Mi marido, doctor Patricio Busto, uh-huh. que fue director del Servicio Médico Legal, él fue uno de los que impulsó el reconocimiento de los detenidos desaparecidos en Chile, y tiene mucha importancia en todo en esta parte del proceso, uh-huh. ¿ya? Y su legado ha sido muy importante, sí, para las familias de los detenidos desaparecidos y para este país, ¿ya? Él ha contribuido mucho con lo que es justicia. Sí. ¿No? Fue muy querido, Patricia. Sí, sí, nosotros estamos haciendo tenemos un proyecto de investigación con el Colegio Médico y la Villa Grimaldi, uh-huh. y estamos recopilando todo lo que él hizo, uh-huh. ¿ya? Y el próximo año pensamos sacar un libro. Qué bueno. Porque pensamos que el legado de él es muy importante. Sí. Realmente lo es. Esperamos que entonces el otro año vamos a estar atentos al lanzamiento de este libro. Muchas gracias, Cecilia, por participar de nuestro programa. Es un honor tenerla aquí. Y con esto cerramos este episodio del Informante. Y reconocer su trabajo en mantener viva la memoria también y avanzar en justicia. Muchas gracias por esto. Y muchas gracias a ustedes por ayudar a mantener la memoria en este país. Nos vemos en un próximo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,